Hola y bienvenidos de nuevo a El Carrete del Crimen. Sandy Nieves pasó 21 años en el corredor de la muerte en California por un crimen que ella dice no recordar haber cometido. Estados Unidos es uno de los pocos países que aún llevan a cabo ejecuciones y las mujeres representan un porcentaje muy pequeño de esto. Hasta noviembre de 2024 había 51 mujeres en el corredor de la muerte, poco más del 2% de su población. La mayoría de estas mujeres han sido sentenciadas a muerte por matar a personas que conocían y Sandy no fue la excepción a esto. La pena de muerte es claramente un tema polémico que divide opiniones, tanto sobre si debería ser una opción o no, como también sobre si en algunos aspectos es una sentencia más fácil que la cadena perpetua. Ella les había dicho a los dueños que viviría ahí con su esposo Fernando y sus 3 hijos. A los dueños les preocupaba que la casa no fuera lo suficientemente grande para una familia de 5, pero aún así aceptaron rentársela. Sandy se mudó a la casa a principios de 1998 y siempre pagó su renta a tiempo. Ella ya se había divorciado de Fernando, su primer esposo, y recientemente de su segundo esposo, David Folden. Ella se mudó a la casa con sus 5 hijos, David, de 14 años, Nicolette, de 12 años, y Rochelle, que tenía 11, Christy, de 7 años, y Jacqueline, que tenía 5. Fernando era el padre de los 3 hijos mayores, mientras que las 2 más pequeñas eran de su matrimonio con David. Fernando fue su amor de infancia, pero conoció a su segundo esposo, David, cuando él estaba casado con su madre. Cuando David y Dolores, madre de Sandy, se divorciaron, Sandy fue registrada como hija de David en los documentos judiciales. 2 años después se casaron. Para el verano de 1998, Sandy ya había comenzado una nueva relación con un hombre llamado Scott Polk. Poco después del mediodía del 1 de julio de 1998, Sandy llamó al 911 y reportó humo en su casa. Cuando el operador preguntó si seguía habiendo humo, ella dijo, ya no, se acabó. Sandy dijo que hubo un incendio la noche anterior y que al despertar todo estaba negro. Al aclarar el operador que Sandy dormía durante el del incendio, Sandy respondió, sí, supongo. Se enviaron los servicios de emergencia y cuando llegaron afuera de la casa de Sandy alrededor de la 1 de la tarde, parecía que estaban en la dirección equivocada. Desde afuera, nada indicaba que hubo un incendio en la propiedad. Cuando los paramédicos entraron, Sandy y su hijo de 14 años, David, estaban sentados en el sofá. Ambos estaban cubiertos de hollín. Le preguntaron a Sandy si había alguien más en la casa, a lo que ella respondió, mis hijos. ¿Cómo están mis hijos? Mientras los paramédicos avanzaban por la casa, vieron daños por incendio en las paredes hasta aproximadamente la altura de los hombros. Al entrar a la cocina pudieron ver a 4 niñas pequeñas acostadas juntas en el piso de la cocina. Estaban en pijama, arropadas con cobijas y sus sacos de dormir. Nicolette, Rochelle, Christy y Jacqueline, todas estaban muertas. Cuando le dijeron a Sandy que sus hijas habían fallecido, simplemente respondió, oh, no mostró ninguna emoción, no hubo lágrimas. Simplemente miró al vacío. Las autoridades notaron de inmediato que no era un incendio común. El fuego no había tocado a las víctimas, parecía que habían muerto por inhalación de humo. Los informes de autopsia y toxicología. Más tarde esto sería confirmado. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. El horno estaba abierto y había toallas dentro. Había más toallas encima del horno en una de las hornillas. En el pasillo se observó que el detector de humo había sido retirado de la pared y colocado en el suelo donde se había derretido por completo. Había gasolina en las alfombras del pasillo y dormitorio, que no logró encenderse en la recámara principal. Había un bidón rojo de gasolina. Esto claramente había sido un acto intencional para quemar la casa hasta los cimientos, pero más tarde sería descrito por el sargento Juan Ament, del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, como un ejemplo clásico de un incendiario que no sabe lo que está haciendo. Sandy y David fueron llevados al Hospital Memorial Henry Mayo Newhall, donde fueron tratados por inhalación de humo.
En el hospital, los detectives interrogaron a Sandy. Le preguntaron si tenía alguna idea de qué hora era cuando se despertó y la casa estaba llena de humo. Ella dijo que no lo sabía. Cuando le preguntaron si se levantó para ver de dónde venía el humo, ella dijo que no lo hizo. ¿Caminaste hacia el pasillo? No. ¿Revisaste a tus hijas? No. La detective dijo que necesitaba ser honesta con ellos y les mostró una foto tomada en la casa, preguntando por qué hizo eso. Ella respondió que no lo había hecho y que podían creer lo que quisieran. Sandy fue arrestada 48 horas después. Fue acusada de 4 cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato y de incendio premeditado. La detuvieron sin derecho a fianza en una zona protegida de la cárcel por amenazas de otras reclusas. Durante su primera comparecencia ante el tribunal el 13 de julio de 1998, se negó a declarar si era culpable o inocente y se le concedió una prórroga de 2 semanas antes de que tuviera que presentar una declaración. El 28 de julio se declaró no culpable de los cargos en su contra. A medida que continuaba la investigación, surgieron 2 imágenes muy diferentes de esta mujer. La primera era la de una madre amorosa que haría cualquier cosa por sus hijos. El director de una de las escuelas de los niños describió a Sandy como una madre muy preocupada, de esas que uno valora en una escuela. Ella se preocupaba por sus hijos. Los amigos decían que los hijos de Sandy eran su todo y su razón de vivir. Sandy siempre estaba haciendo cosas por ellos y llevándolos a actividades como clases de piano, scouts y clases de gimnasia. Los amigos hablaban de una madre amorosa que nunca infringió la ley y era buena en todo lo que hacía. Era una amorosa madre que se quedaba en casa, mantenía la casa impecable y disfrutaba crear un ambiente familiar seguro y cariñoso. Más tarde, ella diría que quería criar a mis hijos en un hogar feliz, en un hogar seguro, en un hogar sin abuso. No quería que ellos me tuvieran miedo como yo le tenía miedo a mi madre. Quería que al llegar a casa encontraran un refugio y siempre se sintieran seguros. La investigación policial demostraría que la vida de Sandy no era como parecía al principio. Establecieron que ella había terminado con su pareja, Scott, poco antes del incendio. Sandy había quedado embarazada y Scott le había dicho que no quería tener hijos. Sandy, en contra de sus valores mormones y creencias religiosas, decidió interrumpir su embarazo 4 días antes del incendio. Sus nuevos vecinos comentaron que rara vez veían a los niños porque no les permitían jugar afuera. Las cortinas de la casa usualmente permanecían cerradas y toda la familia parecía bastante retraída. La noche del incendio, los vecinos recuerdan haber olido humo alrededor de las 5 de la mañana, pero no se preocuparon porque la zona es conocida por tener incendios de maleza frecuentes en esa época del año. Ocurrió 8 horas antes de que Sandy avisara a las autoridades. Los vecinos también dijeron que tenían las ventanas abiertas porque era una noche muy calurosa, pero Sandy afirmó que tenía frío y que encendió el horno para calentarse. El día del incendio, los vecinos notaron que la camioneta de Sandy estaba de reversa junto a la puerta del garaje, no en su sitio habitual en la entrada. Una investigación policial adicional estableció que el 1 de julio, el día del incendio, ella envió cartas a sus 3 exparejas. La carta para su novio más reciente, Scott Volk, decía: Scott, siempre te amé. Perdón porque mi amor nunca fue suficiente para ti. Elegiste irte y te llevaste mi alma. Esto no es tu culpa. Yo lo permití y lo pedí. La carta para David decía: ahora ya no tienes que mantenernos a ninguno de nosotros. Que te jodan, eres una basura. El día después del incendio, Sandy y David debían asistir a la corte del condado de Riverside para una audiencia en la que se reconsideraría la custodia de los niños, así como la división de los bienes que compartían. David buscaba tener mayor acceso a los niños, pero Sandy decía que temía por su seguridad debido a supuestos problemas de drogas y comportamiento violento del hijo de David de un matrimonio anterior. Ese hijo, también llamado David, había violado 2 veces una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 300 metros de los niños más pequeños. Su exesposo David también había adoptado previamente a los 3 hijos del primer matrimonio de Sandy, pero Sandy creía que él estaba intentando anular esta adopción
para reducir sus pagos de manutención infantil. Se determinó que al menos 4 incendios distintos fueron provocados en la casa. Se analizaron la ropa de Sandy y de su hijo sobreviviente para detectar gasolina. La ropa de su hijo estaba limpia, pero la de Sandy salió positiva. Además, se encontraron las huellas de Sandy en el bidón de gasolina en su habitación. La noche antes del incendio, Sandy había planeado una pijamada para sus hijos. La casa tenía una combinación de cocina y sala familiar, así que los niños estaban ahí, todos viendo la televisión y comiendo palomitas. Después de varios retrasos, el caso llegó a la corte en mayo del 2000. La fiscalía afirmó que estaba claro que Sandy había asesinado a sus 4 hijas y que había intentado quitarse la vida y la de su hijo. Dijeron que actuó por enojo contra los hombres en su vida, agregando que la acusada se encontraba sola, con 3 relaciones fallidas, 5 hijos y sin dinero. El hijo de Sandy, David, testificó para la fiscalía y declaró que se había despertado en medio de la noche con los ojos ardiendo y la garganta doliéndole por el humo. Le preguntó a su madre si él y sus 4 hermanas podían salir, pero ella le dijo que se quedaran adentro porque podía haber un incendio afuera. Cuando le preguntaron en el juicio por qué no salió, respondió: «Hice lo que mi madre me dijo». Continuó diciendo que podía escuchar a sus hermanas tosiendo por el humo y que una de ellas pidió ir al baño porque se iba a enfermar. Su madre dijo que no, que debía quedarse donde estaba y vomitar en el suelo. Sandy también les dijo que respiraran en sus cobijas y almohadas. Después de esto, David se desmayó. Cuando despertó, su madre estaba acostada junto a sus hermanas en el suelo y recordó haber visto que sus hermanas tenían espuma alrededor de la boca. El doctor James Reevey, subdirector principal de medicina forense del Departamento del Forense del Condado de Los Ángeles, testificó diciendo que estas no fueron muertes rápidas. Debido a la hinchazón cerebral y el daño pulmonar, el proceso puede tomar 30 minutos o más. Scott Ball también testificó para la fiscalía, afirmando que Sandy había estado planeando quitarse la vida. Por otro lado, el abogado defensor de Sandy, Howard Waco, dijo que ella no tenía planes de quitarse la vida y que nunca dañaría intencionalmente a sus hijos. Él describió a Sandy como una niña perdida que soportó años de abuso físico y emocional en un hogar disfuncional, pero que se había convertido en una madre amorosa. Ella tenía baja autoestima debido a su infancia difícil, pero él creía que para cuando terminara el juicio, el jurado vería que Sandy era tan víctima como sus hijos. A lo largo del juicio, él presentó diferentes teorías, a veces contradictorias, sobre por qué Sandy debía ser absuelta. Él afirmó que no había pruebas de que ella realmente hubiera iniciado el incendio, que ella había estado en un estado similar al sonambulismo y, por lo tanto, estaba legalmente inconsciente cuando se inició el fuego y, como tal, no era legalmente responsable. También afirmó que los medicamentos que ella tomaba para la epilepsia, junto con antidepresivos y problemas hormonales, provocaron un cambio severo en su neuroquímica que le hizo carecer de responsabilidad. También sugirió que alguien más, quizás su hijo David, había iniciado el incendio. Generalmente se considera una estrategia muy arriesgada poner al acusado en el estrado, pero su abogado quería demostrar que ella no estaba consciente legalmente cuando comenzó el incendio y por lo tanto no debía ser considerada legalmente responsable. Sandy se derrumbó en la corte después de testificar sobre un recuerdo repentino en el que tenía un encendedor en la mano y veía una llamarada. Esperaba que fuera un sueño. Me asustó muchísimo. Tuve un recuerdo repentino de un destello, un encendedor, un fuego. No sé qué fue. Me siento aquí y me pregunto todos los días qué pasó. No tengo idea. Ella continuó testificando que no recordaba haber enviado las cartas y su abogado demostró cómo estaba haciendo planes para el futuro, comprando cosas para la boda de una amiga en agosto y pagando la renta del mes siguiente. Definitivamente no estaba planeando quitarse la vida. Sandy recordó haber encendido el horno y abrirlo unas 4 o 5 pulgadas porque tenía frío en los pies, pero dijo que lo apagó cuando David se quejó del calor. Recordó haber mirado a sus hijos dormidos en el suelo de la cocina, pensando que se veían tan tranquilos, y luego lo siguiente que recordó fue despertar entre humo negro
y decirles a sus hijos que pusieran sus caras en las cobijas. Luego dijo que a la mañana siguiente se levantó de donde estaba acostada junto a sus hijos para salir afuera. Cuando el fiscal de distrito le preguntó si había pasado por encima de los cuerpos de sus hijos, Sandy respondió: "No recuerdo haber pasado por encima de mis hijos. No recuerdo nada de eso". Durante todo el juicio, Howard Waco, quien era un defensor público experimentado, tuvo varios enfrentamientos con el juez y fue declarado en desacato 8 veces. El 10 de agosto del 2000, después de un juicio que duró casi 4 meses, pero con solo un día de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Nosotros, el jurado en la acción antes mencionada, encontramos a la acusada Sandy Dawn Nieves culpable del delito de asesinato en primer grado. En la audiencia de sentencia, 5 testigos declararon que Sandy era una madre amorosa que no merecía la pena de muerte. Testificaron que ella no podría haber asesinado a sus hijos si hubiera estado en su sano juicio, ya que los amaba demasiado. Sin embargo, en octubre del 2000 se dictaminó que recibiría la pena de muerte, convirtiéndose en la 12ª mujer en el corredor de la muerte en California en ese momento. Su primer esposo, Fernando, comentó que la familia estaba muy contenta con el veredicto. Debido a esta sentencia, Sandy era elegible para una apelación automática. Sin embargo, estas apelaciones tardan mucho tiempo en avanzar por los tribunales de apelación en California. Pasarían otros 22 años antes de que la apelación fuera realmente escuchada. Durante este tiempo, Sandy siguió viviendo en el corredor de la muerte. En junio de 2021, la Corte Estatal de California confirmó la condena de Sandy, pero revocó la fase de la sentencia. Su sentencia fue anulada por mala conducta judicial después de que su abogado defensor y el juez discutieran repetidamente en la corte frente al jurado. Sin embargo, su condena por asesinato masivo permaneció. Su nueva sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los cargos. En una entrevista televisiva en 2023, Sandy dijo que su razón de existir era la esperanza de que algún día volverías a hablar con su hijo, agregando que quiero que mi hijo y mis nietos sepan que los amo y que nunca, jamás les haría daño intencionalmente de ninguna manera, forma o aspecto. Ahora, a los 60 años, Sandy sigue encarcelada en la prisión de mujeres de California Central, en Chowchilla, California. Este es otro caso desgarrador de vidas inocentes perdidas. Me encantaría escuchar sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Gracias por ver el caso de hoy. Por favor, suscríbete si eres nuevo en el canal. Bien, así que sigamos con los delitos menores. Saloma ha enviado a sus 2 adorables gatos. Primero tenemos a Halo. Halo sea tu nombre. Sus crímenes incluyen acaparar el regazo y maullar si no le das suficiente atención. Entonces no tengas miedo de que ahora haya un fantasma en tu casa. Conoce a Fantasma. Sus crímenes incluyen robarle cajas a su hermano. Hola sea tu nombre. Robar hierba gatera y robar todas las golosinas que les dan a ambos. Gracias, Saloma. Y a continuación, Caridad de Rockwood en Tennessee nos comparte a Odín, quien es un boxer de 2 años que le roba a Caridad. Le roba a Caridad de su bolso, sobre todo los lentes. A Odín le encanta salir a caminar y jugar con la pelota afuera. Caridad también dice que es muy bueno para acurrucarse en la noche. Gracias de nuevo a Saloma y Caridad por enviarme a sus mascotas. Si quieres enviarme la tuya, mándame un correo a thecrimereel@gmail.com. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Santa Clarita es famosa por su parque temático Six Flags y sí, he estado ahí. Un lugar increíble y también conocido por su estudio. Algunas de las producciones anteriores incluyen Santa Clarita Diet, Mentiras Verdaderas, Westworld, Goliath y muchas más. Adiós.